Me dijeron que la exploración espacial era un trabajo solitario, pero no me advirtieron sobre la reina que estaba a punto de reclamarme como su premio. Pensé que podría soportar la presión, hasta que se acercó, su aliento rozando mi piel, y me di cuenta, esto no era solo una misión. Era parte de algo mucho más grande, y no estaba seguro de estar listo para lo que venía. El eco de la nave resonó en los pasillos, pero para Jake, la única cosa que retumbaba en su cabeza era la idea de cómo había llegado hasta allí. Hace unas horas, había estado en su misión de rutina, tratando de arreglar el maldito motor de su nave. Ahora estaba atrapado en un planeta lejano, en medio de un ritual alienígena, y todo porque un error de cálculo con los sistemas de navegación lo había dejado varado en un campo de batalla intergaláctico. ¿En serio me están mirando todos como si fuera una especie de sacrificio de carne?, pensó Jake mientras se quedaba parado, literalmente, en el centro de un círculo de alienígenas. La reina Vestra, la famosa líder guerrera de la raza Artet, lo observaba con ojos intensos, con esa mirada penetrante que solo las reinas tienen, como si fuera un insecto entre sus dedos. Pero Jake no era un insecto. En realidad, él era el desastre más grande en la galaxia, y parecía que había venido a demostrarlo en ese exacto momento. No sabía exactamente qué había hecho para ganarse la mirada de la reina, pero al parecer, hacer un aterrizaje forzoso en un planeta alienígena era suficiente para que lo consideraran el elegido para algo muy raro, misterioso y un poco perturbador. Este humano no entiende lo que está sucediendo, se escuchó la voz de una alienígena a su izquierda, quien parecía estar hablando con su compañero, pero con el volumen necesario para que Jake pudiera escuchar cada palabra. Vestra se adelantó, su figura majestuosa de guerrera imponente destacando entre el mar de colores vivos de la sala. Su cabello de ébano brillaba bajo las luces de la sala ceremonial, y su armadura metálica brillaba con una intensidad que casi parecía decir, sí, soy la reina, ¿y qué? Su mirada fiera se cruzó con la de Jake. ¿Estás listo para la prueba, humano?, dijo ella, con voz grave y profunda que hacía que su pregunta sonara más como una amenaza que una invitación. Jake levantó una ceja, sus ojos recorriendo la sala, buscando una salida que no existía. ¿La prueba? Mira, yo solo soy un tipo que arregla cosas. Y por alguna razón, no pude arreglar el sistema de navegación y terminé aquí, así que, no sé qué clase de prueba sea esta, pero si involucra herramientas o instrucciones, soy tu hombre. Los alienígenas murmuraron entre ellos, y Vestra observó a Jake con una mezcla de diversión y sorpresa. No es una prueba de herramientas, humano. Es una prueba de tu fortaleza, dijo mientras avanzaba hacia él. Jake se sintió aún más confundido, pero algo en la forma en que la reina se acercaba hizo que su pulso acelerara. Había algo en su porte, en la forma en que se movía, que lo hacía sentir incómodo, y no de la forma en que se sentiría en una pelea de bar. Fortaleza, pensó Jake, mientras trataba de mantenerse firme. ¿Qué tipo de fortaleza, mental, física, o? Antes de que pudiera terminar su pensamiento, una serie de luces brillantes y extrañas comenzaron a parpadear alrededor de la sala, y una extraña voz retumbó por los altavoces. El ritual de la unión ha comenzado. El humano debe demostrar su fuerza de corazón y cuerpo, en la forma más antigua de prueba conocida entre las especies Artet. Demostrar, que, murmuró Jake, mientras trataba de hacer sentido de todo esto. ¿Y cómo? Ya lo verás, dijo Vestra, con una sonrisa traviesa en su rostro. Ella se acercó aún más, hasta que sus rostros casi se rozaron, y Jake pudo sentir el calor de su respiración en su piel. El olor a algo dulce y exótico lo envolvió por completo, y su cerebro pareció apagarse momentáneamente. Ella estaba tan cerca que podía ver cada línea de su rostro, cada rasgo afilado de su mandíbula, la intensidad de sus ojos dorados que lo miraban como si él fuera el único ser en el universo. No puedes, comenzó Jake, tragando saliva, pero su voz se cortó cuando Vestra se acercó aún más, y antes de que pudiera decir algo, ella susurró con una sonrisa en su rostro. Si superas esta prueba, te demostraré que la unión humana y Artet puede ser algo glorioso. El golpe de esas palabras lo hizo parpadear. ¿Qué quería decir con eso? ¿Y por qué tenía que sentirse tan incómodo y curioso al mismo tiempo? Esto
Esto no es lo que yo pensaba, pensó Jake, pero antes de que pudiera dar un paso atrás, Vestra extendió una mano hacia su rostro y rozó su mejilla con la yema de sus dedos. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y sin quererlo, sus ojos se encontraron con los de ella de nuevo. Si no te atreves, serás eliminado de la historia de los Artet, humano. Tu existencia se borrará para siempre. ¿Estás dispuesto a ser recordado, o ser olvidado por siempre? Su voz sonaba más baja ahora, un desafío disfrazado de invitación. Jake no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Todo esto por un aterrizaje forzoso? Pero al mirar a los ojos de Vestra, algo en su interior cambió. Había una mezcla de desafío, de riesgo, de algo excitante en su voz. ¿Era miedo? ¿Era emoción? ¿O era simplemente la forma en que ella lo miraba, con la seguridad de una reina que sabe lo que quiere? Vale, reina, murmuró Jake, dejando escapar una sonrisa que él mismo no entendió. Si esto es lo que necesitas, lo haré. Pero, no esperes que sea fácil. Vestra se rió entre dientes, una risa tan profunda y rica que hizo que Jake se sintiera como si hubiera sido absorbido por la energía de todo el planeta. Eso es lo que quiero oír, humano, dijo, su tono ahora claramente más suave. Vamos a ver si tienes lo que se necesita para cumplir con lo que esta cultura espera. Sin decir una palabra más, Vestra dio un paso atrás, y la sala se llenó de una extraña vibración. Los alienígenas comenzaron a mover sus manos de forma ritualística, y el aire a su alrededor parecía volverse espeso, cargado de tensión. Jake se encontró atrapado entre lo que parecía una tradición antigua y algo mucho más personal. Con un suspiro, trató de calmar su mente, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Estaba atrapado en algo mucho más grande que él, y aunque no entendía exactamente qué implicaba todo esto, algo en su interior le dijo que su vida nunca sería la misma después de esa prueba. De repente, una figura se adelantó, una alienígena de aspecto sombrío, vestida con túnicas que parecían pulsar con una luz propia. Es hora de la asterisco unión, humano. Demuestra tu fuerza. La sala se quedó en silencio mientras Jake tragaba saliva, mirando a Vestra por última vez, con una mezcla de temor y anticipación en su pecho. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? ¿Y, por qué, por alguna razón, tenía un nudo en el estómago que no podía sacudirse? Jake intentó mantener la compostura mientras la sala se llenaba de murmullos, los ojos de todos los presentes clavados en él como si fuera el último trozo de carne en una parrillada intergaláctica. La reina Vestra lo miraba desde su trono, tan inmóvil y majestuosa que parecía más una estatua de piedra que una mujer. Sin embargo, su mirada, fija e intensa, le decía todo lo contrario. Como si cada palabra que él dijera estuviera siendo evaluada por un tribunal de dioses. O al menos, eso es lo que Jake sintió mientras esperaba la sentencia. Entonces, humano, ¿aceptas el desafío?, dijo Vestra, su voz llena de un retintín que mezclaba desafío con diversión. Jake no sabía si lo decía porque realmente esperaba que lo aceptara o si simplemente estaba disfrutando de su confusión. O, lo que es peor, ambas cosas. Jake respiró hondo y, con una sonrisa que intentaba que no sonara demasiado nerviosa, respondió, ¿desafío? Claro, reina, estoy aquí para salvar el día, y tal vez salvarme de ser sacrificado en el proceso. La reina arqueó una ceja. ¿Sacrificado? No, humano. Lo que te pido es mucho más interesante. Su tono se hizo más suave, como si lo estuviera invitando a un baile al que él no estaba seguro de querer asistir. Interesante, en serio, pensó Jake mientras se sentaba, tratando de no dejar que sus manos sudaran demasiado. Estaba claro que no tenía idea de lo que le esperaba, pero algo en su estómago le decía que este tipo de ritual no era algo que pudiera estudiar en un libro de historia. De repente, un murmullo recorrió la sala. El líder de los ancianos Artet se levantó y señaló a Jake con un dedo esquelético. El humano debe mostrar su verdadera fuerza de corazón y cuerpo. Solo así demostrará que está listo para el desafío de la unión. Jake se sintió incómodo. ¿Unión? ¿De qué hablaban? ¿Pensó que esta era una simple prueba de sabiduría? ¿Resistencia física? Pero no,
al parecer, el destino lo había lanzado al centro de una especie de prueba de pareja, como un concursante accidental en un show de citas galáctico. ¿Unión?, preguntó Jake, mirando a Vestra, quien sonrió de forma enigmática. Sí, humano, dijo Vestra mientras se levantaba de su trono, sus pasos resonando en la sala. Aquí, la unión no es simplemente un acto físico. Es un ritual que une cuerpo, mente y alma. Es un desafío que no se supera solo con fuerza, sino con algo más. La tensión en el aire creció, y Jake se preguntó si había alguna forma de escapar sin parecer completamente inútil. De repente, se encontró rodeado por los ojos expectantes de cada artet en la sala. Pensó en huir, pero sus piernas no respondieron. Lo haremos a mi manera, dijo Vestra, caminando hacia él con una confianza tan palpable que Jake casi podía oír su propio corazón acelerándose. Vas a pasar por el ritual de la unificación. Si lo haces bien, serás el que se quede a mi lado, por siempre. Jake tragó saliva, más confundido que nunca. ¿Por siempre? Pero, ¿no estamos hablando de un concurso de lucha? Porque si es así, creo que estoy en el equipo equivocado. Vestra sonrió ampliamente, con una mirada que podría haber derretido una estrella. Te sorprenderías, humano. Las pruebas de los artet no siempre son como esperas. La lucha aquí es más complicada que eso. El aire en la sala se volvió espeso. Jake no entendía ni una palabra, pero de alguna forma sabía que la situación había cambiado. Él ya no estaba en una simple prueba, sino en algo mucho más involucrado. Vestra se acercó lentamente y, con un toque casi imperceptible, le rozó la mano, y por un momento, todo lo demás desapareció. Los murmullos en la sala se desvanecieron, y todo lo que Jake pudo escuchar fue el sonido de su propia respiración, algo acelerada. «Sabes», susurró ella con voz suave. «Las costumbres de mi pueblo son muy diferentes a las humanas. Lo que puede parecer un simple toque, es mucho más que eso. Aquí, cada gesto, cada mirada, tiene su propio peso. Y eso, humano, es lo que te hará probar si eres realmente digno de estar a mi lado». Jake, entre confundido y ligeramente atraído por la cercanía de Vestra, asintió torpemente. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero sus palabras resonaban en su cabeza. Cada gesto, cada mirada. Lo peor de todo era que, cuanto más lo pensaba, más sentido le parecía. Entonces, ¿cuál es la primera prueba?, preguntó, tratando de sonar confiado, aunque su voz temblaba un poco. Vestra lo miró fijamente. El primer paso es simple. Mírame. Y no apartes la vista hasta que te lo ordene. Jake parpadeó, pero se dio cuenta de que no tenía otra opción. Así que, en un intento por parecer seguro, fijó su mirada en ella, tan intensamente como pudo. La reina no desvió los ojos ni por un segundo, y la tensión entre ellos comenzó a crecer con cada respiración compartida. Era como si algo invisible los uniera, algo más que físico, algo más profundo. Poco a poco, el silencio en la sala se hizo absoluto, y Jake, que nunca se había sentido tan incómodo en su vida, no podía dejar de pensar en lo extraño que era todo esto. Estaba atrapado en medio de un ritual alienígena, y la reina de todos los artet le pedía que no apartara la mirada. ¿Por qué estoy tan nervioso?, pensó Jake mientras intentaba mantener la calma, pero sus nervios se dejaban notar. El calor de Vestra parecía envolverse alrededor de él, y por un segundo, se dio cuenta de que tal vez no se trataba solo de la prueba. De repente, Vestra se acercó aún más. «Puedes mirar ahora, humano. Pero, lo que ocurre a continuación, está fuera de tus manos». Con un suspiro de alivio, Jake apartó la vista de los ojos de la reina, solo para encontrarse con una escena aún más desconcertante. La sala de rituales había comenzado a girar a su alrededor, creando un remolino de luces y sombras. Y lo peor de todo, es que, de alguna forma, no podía dejar de sentir que estaba exactamente donde quería estar. Jake intentaba concentrarse, aunque la sala alrededor de él parecía convertirse en un torbellino de luces y sonidos incomprensibles. Cada vez que intentaba respirar profundo, la presión en su pecho aumentaba. Y todo porque, en lo que parecía una eterna competencia de miradas y gestos.
Había llegado a un punto en el que ya no sabía si estaba más cerca de morir de vergüenza o de ser inmortalizado en algún futuro registro galáctico como el ser humano más ridículo que jamás haya existido. Vestra lo observaba desde su trono, una figura imponente cuya calma casi física lo desconcertaba. El aire estaba tan cargado de tensión que casi podía sentir cómo se volvía denso, como si estuvieran envueltos en una niebla invisible que solo los Artet podían percibir. Así que ahora tengo que resistir todo esto, pensó Jake, mientras intentaba calmar los latidos de su corazón, que golpeaban en sus oídos como un tambor desbocado. Vestra, sin dejar de mirarlo, hizo un movimiento sutil con la mano. Acércate, humano. La siguiente prueba no es sobre lo que ves, es sobre lo que sientes. Jake dio un paso adelante, sabiendo que no podía hacer nada más que seguir el curso de los eventos, aunque su mente seguía gritando que no estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Lo peor de todo era que cada vez que pensaba que todo podría ir mejor, la reina movía una ceja y la situación se volvía aún más incómoda. La sala comenzó a brillar con una intensidad que nunca había visto. Al principio, pensó que era algún tipo de espectáculo visual para darle más drama al asunto. Pero luego, comenzó a notar detalles extraños, los patrones de luz parecían sincronizarse con sus respiraciones, cada pulso parecía amplificar el efecto de la ceremonia. Esto no tiene sentido, pensó Jake, mientras su mirada volvía a cruzarse con la de Vestra. Cada vez que lo hacía, algo en su interior se agitaba. No era solo el nerviosismo o el temor de estar a punto de hacer el ridículo, sino una especie de conexión que ni él mismo podía entender. Vestra rompió el silencio con una risa suave, casi imperceptible. Te estás tensando, humano. Relájate. Esto no es una batalla. Es un desafío de corazón. ¿Corazón? Jake respondió con una sonrisa tensa. Pensé que ya habíamos pasado la fase de los reto de miradas, pero si ahora se trata de una competencia emocional, estoy en problemas. Lo que no sabes es que el desafío en este planeta no se trata solo de fuerza física, sino de algo mucho más profundo, replicó Vestra mientras se levantaba lentamente de su trono. Su figura parecía flotar mientras se acercaba a él, como si fuera una especie de sombra en movimiento, y Jake no pudo evitar retroceder unos pasos, pero en cuanto sus ojos se encontraron con los suyos, quedó paralizado. ¿Y qué quieres que haga ahora, entonces?, preguntó Jake, sin poder ocultar la incertidumbre que comenzaba a invadirlo. Podía sentir el calor de su cercanía, la electricidad en el aire, y su respiración se volvía cada vez más errática. Sin embargo, algo en su mirada lo hacía querer acercarse aún más. Te lo diré, humano, dijo Vestra, deteniéndose justo frente a él. Podía sentir la suavidad de su aliento cuando habló, y Jake se dio cuenta de lo cerca que estaban. Demasiado cerca. Algo en él se agitó, algo que nunca había sentido en su vida. Lo que hago ahora es algo que los Artet solo hacen en momentos muy especiales, y no es algo que se pueda ignorar. ¿Momento especial? Jake dejó escapar una risa nerviosa, pero sus ojos nunca dejaron de clavarse en los de ella. No me digas que me van a dar una medalla por resistir la mirada de la reina, o algo así. La reina sonrió, y Jake juró que el planeta entero se había detenido por un segundo. No, humano. Te estoy dando algo mucho más valioso que una medalla. Te estoy dando una oportunidad de unirte de una forma que no esperabas. ¿Unirme? ¿A qué? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Pero en el momento en que lo dijo, se dio cuenta de que la respuesta no lo ayudaría en absoluto a entender lo que estaba pasando. Tal vez solo empeoraría las cosas. Vestra dio un paso más cerca, tan cerca que Jake pudo sentir su calor, como si estuvieran fusionados por el aire mismo. Sus ojos nunca se apartaron de los de él. A esta unión, humano. A esta conexión. Y entonces, sin que Jake pudiera decir nada más, la reina acercó su rostro al suyo. No era un beso, ni siquiera un roce, pero la cercanía hizo que todo su cuerpo se tensara, como si el contacto de sus miradas estuviera por derramar algo mucho más grande que una simple prueba de resistencia. Jake pensó que su corazón iba a salirse de su pecho. Podía sentir la atracción creciente, la conexión rara entre ellos.
La tensión se hacía más palpable. Cada paso que daba Vestra hacia él parecía cargar el aire con electricidad, y lo peor de todo era que no podía alejarse. No quería hacerlo. «Sabes, humano», susurró Vestra, su aliento rozando su piel. «Nunca imaginé que un ser como tú pudiera tener algo tan poderoso. Algo tan humano, tan seductor». Jake tragó saliva. «Me estás haciendo sentir incómodo, reina. Si esto es parte de la prueba, entonces creo que ya te has ganado la medalla, ¿no?» Vestra sonrió, y por un momento, Jake pensó que había sido demasiado sarcástico. Pero la reina no parecía ofendida. De hecho, parecía disfrutar de la incomodidad de Jake. «Tal vez aún no lo entiendas completamente, humano. Pero lo harás», dijo Vestra, su voz más baja ahora, como un susurro que podría haber sido un hechizo. «La conexión entre nosotros no es solo física. Es algo que ambos debemos aceptar». Sin decir una palabra más, Vestra dio un paso atrás, y Jake sintió que el aire a su alrededor regresaba a la normalidad, como si la atmósfera en la sala hubiera dejado de comprimirse. Pero lo que no podía ignorar era la sensación de vacío que quedó después de que ella se alejara. «Esto no ha terminado, humano», dijo Vestra con una sonrisa divertida. «La siguiente fase de la prueba está por comenzar». Jake no tenía idea de lo que le esperaba, pero algo en su interior le decía que, por una vez, no iba a poder huir. Y a pesar de todo, no estaba seguro de si quería hacerlo. Jake no sabía si lo que sentía era nervios, emoción o una mezcla de ambos. Estaba parado, una vez más, en el centro de una sala llena de seres que probablemente consideraban su vida un simple juego de ajedrez. Y él, como siempre, estaba en la posición más vulnerable, el peón. Vestra lo miraba fijamente desde su trono, como si fuera una especie de insecto raro que había atrapado en su red. A su alrededor, los demás Artet se mantenían en silencio, observando el espectáculo como si estuvieran esperando que un ser humano hiciera algo increíblemente idiota o heroico. «Es un honor, ¿verdad?», pensó Jake, mirando a su alrededor, tratando de hacer frente a la creciente sensación de que todo se le estaba escapando de las manos. La reina, con una sonrisa que parecía hecha para hacer arder el universo, se levantó de su trono y caminó hacia él. Cada paso que daba resonaba en el suelo, pero lo que realmente lo hacía nervioso no era el sonido, sino la forma en que sus ojos dorados lo seguían con intensidad. Esa mirada. Era como si pudiera ver cada rincón de su alma, cada duda y cada deseo oculto. «¿Sabes, humano? Aquí, en Artet, las pruebas no son solo sobre fuerza física. Son sobre algo mucho más sutil», dijo Vestra con voz baja, una sonrisa astuta curvando sus labios. Jake sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. El ambiente estaba cargado de una energía que no podía ignorar, una que le provocaba un nudo en el estómago y una sensación extraña, casi excitante. ¿Más sutil? Si esto es sutil, no quiero saber qué pasaría si fuera brutal, respondió Jake, intentando desviar la creciente incomodidad con su humor habitual, aunque no podía evitar que su voz temblara un poco. Vestra se acercó más. Tan cerca que Jake pudo sentir su aliento, dulce y exótico, como si estuviera envuelto en la fragancia misma del planeta. Por un momento, todo lo demás desapareció, las luces brillantes, las miradas curiosas de los Artet, todo. Solo quedaban ellos dos. «¿Crees que puedes resistir lo que está por venir?», preguntó Vestra, su rostro a pocos centímetros del suyo. Jake sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No sabía si era miedo o algo más, pero estaba seguro de que este juego de resistencia no era algo que pudiera ganar fácilmente. «No soy muy bueno resistiendo a la belleza o a las preguntas incómodas», respondió Jake, mirando a sus ojos, intentando mantener una fachada de seguridad. Pero había algo en la forma en que la reina lo miraba que lo hacía sentir como si estuviera desnudándolo sin necesidad de ropa. Vestra sonrió más ampliamente. «Eso es lo que quiero escuchar». Y de repente, con un movimiento rápido, la reina tomó su rostro entre sus manos, como si estuviera inspeccionando su alma. Jake contuvo la respiración, incapaz de apartar la mirada.
¿Sabías que en mi planeta, una mirada prolongada significa que estás aceptando un destino irrevocable?, murmuró Vestra, su voz suavemente cargada de significado. Jake intentó tragar saliva, pero su garganta estaba seca. ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué lo decía con esa mezcla de dulzura y amenaza? Bueno, si lo que estás diciendo es que acepto un destino, prefiero que sea un destino que implique una cerveza después de esto, dijo Jake, sin perder el tono sarcástico. Aunque su rostro había perdido toda la confianza que intentó proyectar. Vestra se echó a reír, una risa que sonaba más como una melodía peligrosa que como una simple reacción. Te estás metiendo en algo más grande que una cerveza, humano. Y si sobrevives a lo que está por venir, te prometo que la recompensa será mucho mejor. Jake no sabía si eso lo alentaba o lo aterraba. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta o hacer otro comentario ridículo, la reina lo empujó suavemente hacia atrás, sentándolo en una silla que apareció como por arte de magia. A su alrededor, la sala comenzó a moverse, las paredes brillando con una luz cambiante que parecía tener vida propia. No te muevas, ordenó Vestra, sus ojos brillando con intensidad. Este es el momento decisivo. En Artet, la unión no es solo una cuestión de cuerpo. Es una cuestión de alma, de voluntad. Quiero ver hasta dónde puedes llegar. Jake frunció el ceño, completamente desconcertado. ¿Y cómo se mide eso? ¿Tengo que bailar la Macarena o algo por el estilo? La ironía en su voz era palpable, pero por alguna razón, las palabras de Vestra lo habían golpeado con más fuerza de la que esperaba. Es mucho más sutil que eso, dijo Vestra, acercándose lentamente. Jake podía sentir su presencia como una ola imparable. Este es el momento en el que tu destino se cruza con el mío. Y ahora, tienes que demostrar tu valía, no con palabras, sino con lo que estás dispuesto a dar. Sin previo aviso, la reina levantó su mano y sus dedos rozaron suavemente el cuello de Jake, como si estuviera trazando un mapa invisible de su piel. El contacto lo hizo estremecerse, pero no podía apartarse. Estaba atrapado, y lo sabía. Pero no solo en la situación, sino en la reina misma, cuyo poder y belleza lo consumían. ¿Qué quieres de mí?, murmuró Jake, sintiendo como el aire entre ellos se volvía espeso. No era solo la cercanía física lo que lo afectaba, sino la tensión creciente, el hecho de que sus cuerpos estaban cada vez más cerca, como si la gravedad misma los obligara a unirse. Vestra sonrió, una sonrisa que mezclaba misterio y desafío. Lo que quiero de ti, humano, es simple. Quiero saber si tienes el coraje de tomar lo que te ofrezco. Quiero ver si tienes lo suficiente como para quedarte, no solo físicamente, sino en mi corazón. Jake se sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. Eso no era lo que esperaba. No era solo una prueba física. Era algo mucho más personal. No sé si soy el tipo adecuado para esta clase de unión, dijo, su voz más baja de lo que pretendía. Pero si sobrevivir a todo esto me va a conseguir tu respeto, entonces, supongo que lo intentaré. Vestra no dijo nada, solo inclinó su cabeza hacia un lado, como si estuviera evaluando cada palabra, cada reacción de él. Por un momento, el silencio se hizo absoluto. Y luego, con un suspiro, la reina se inclinó hacia él. Lo que tienes que entender, humano, es que este momento no se trata de resistencia o de ganar. Se trata de lo que estás dispuesto a ofrecer. Tu valor. Tu corazón. Tu alma. Y en ese momento, Jake sintió que todo lo que había hecho en su vida, todos los momentos que lo habían definido, se desmoronaban en la gravedad de la sala. Había algo mucho más grande en juego ahora. Algo que no podría escapar, sin importar cuán lejos intentara correr. Nunca pensé que mi peor error sería aterrizar en el planeta equivocado. Pero aquí estoy, siendo el elegido para lo que parece ser una versión cósmica de un programa de citas con los aliens, punto. La sala de la ceremonia había dejado de girar, pero la sensación de inestabilidad dentro de Jake no se había disipado en lo más mínimo. Estaba sentado, intentando no respirar demasiado fuerte, pero cada vez que lo hacía, su pecho parecía más y más pesado. Frente a él, Vestra lo observaba con una expresión que oscilaba entre la curiosidad y la diversión.
La reina se mantenía tranquila, casi imperturbable, como si estuviera esperando que él cometiera algún tipo de error, como si todo esto fuera solo un juego para ella. ¿Y ahora qué?, pensó Jake, mirando su entorno. Cada paso que había dado desde que aterrizó en ese planeta lo había metido más profundo en una espiral que ya no podía controlar. Había algo en el aire, algo eléctrico, que lo mantenía atrapado, como si no pudiera escapar ni siquiera si quisiera. Y, sinceramente, no estaba seguro de querer hacerlo. Vestra se acercó, sus ojos dorados brillando con intensidad, y con un simple movimiento de su mano, hizo que un asiento se materializara frente a él. Siéntate, humano. Este es el momento. El reto final, el último paso en tu prueba, ¿crees que lo estás haciendo bien? Jake sintió la presión de sus palabras más allá de lo que cualquier ser humano podría soportar. ¿Hacerlo bien? Vamos, reina, no sé ni qué estoy haciendo aquí. Estoy tan perdido como una aguja en un pajar galáctico, dijo con una risa nerviosa. Vestra no reaccionó de inmediato, pero Jake podía ver cómo sus ojos se suavizaban al escuchar su tono. Te sorprendería saber lo bien que te va, humano. Nadie ha logrado llegar tan lejos con tan poca comprensión, dijo, dejando que sus palabras colgaran en el aire. Jake sintió un extraño alivio al escuchar esas palabras, como si el hecho de no entender lo que estaba pasando fuera una especie de salvavidas en este caos intergaláctico. Pero la reina no dejaba de mirarlo, y algo en su mirada lo hacía sentir como si todo fuera un juego en el que él, sin saber cómo, ya había ganado. Lo bueno de este momento, continuó Vestra mientras se sentaba a su lado, es que es tan humano. La manera en que ignoras lo obvio, el cómo te dejas llevar por lo que sientes sin preguntar demasiado. ¿De qué estás hablando? No tengo idea de lo que estás diciendo, y, sinceramente, me estoy comenzando a preocupar, dijo Jake, cada vez más confundido pero sin poder evitar sentirse atraído por la cercanía de la reina. Vestra sonrió. Eso es lo que me gusta de ti, humano. La sinceridad, la completa y total falta de vergüenza por no tener ni idea de lo que está pasando. Pero sabes, eso es lo que lo hace aún más interesante. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Jake miró al suelo, sintiendo que el peso de la situación era mucho más de lo que podía soportar. Sus pensamientos estaban en todas partes, desordenados y sin sentido. No podía entender qué quería la reina de él, pero al mismo tiempo, una parte de él, una parte que no podía ignorar, deseaba averiguarlo. Vestra se inclinó un poco más cerca de él, su aliento cálido en su piel. Jake intentó no retroceder, pero la cercanía lo desconcertó. Cada ser de esta galaxia está sujeto a reglas, Jake. Y tú eres un hombre que nunca había sido parte de este juego. Lo que estás haciendo aquí no se hace. Pero lo has hecho. Y eso, humano, te ha ganado más que una simple prueba. No sé si quiero ser parte de este juego, respondió Jake, la incomodidad creciendo en su pecho. Solo quiero salir de aquí y volver a mi nave. Pero sus palabras no sonaban tan firmes como pensaba. Vestra sonrió con dulzura, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. No puedes irte, Jake. Ya lo sabes. Aquí, las decisiones no son tan simples. Las reglas del juego son complicadas. Y ya estás demasiado dentro como para salirte. En un parpadeo, la reina lo atrajo hacia sí misma, tomando su rostro con suavidad, casi como si fuera una especie de caricia. El contacto la hizo sentir tan cerca, tan intensa. Jake tragó saliva. Su cabeza estaba a punto de estallar por todas las emociones contradictorias que sentía. No estoy seguro de que pueda seguir jugando con estas reglas, murmuró Jake, su voz baja y ligeramente temblorosa. Esto no es lo que imaginé cuando me registré para una misión de exploración. Lo sé, dijo Vestra en un susurro, su rostro tan cerca del de él que podía sentir su respiración. Pero te has metido en algo mucho más grande que tú, Jake. Y eso te ha cambiado. No puedes evitarlo. Y lo que es más, tampoco quiero que lo evites. Sus palabras fueron como un hechizo, envolviéndolo, provocando una reacción en su interior que no había anticipado. Jake intentó apartarse, pero la reina no lo permitió.
Sus dedos se deslizaron por su cuello, y Jake se quedó paralizado, sin poder moverse, atrapado en la intensidad de la mirada que ella le dirigía. ¿Por qué me haces esto?, preguntó, casi sin aliento. No sé lo que está pasando aquí, pero hay algo que no puedo ignorar. Eso es exactamente lo que quiero de ti, humano, susurró Vestra, su respiración rozando su piel. No tienes que entender todo. Solo tienes que sentirlo. Jake cerró los ojos un momento, tratando de calmarse, pero el suave toque de la reina en su piel lo hacía sentirse tan vulnerable. Nunca se había sentido tan pequeño, tan atrapado, y al mismo tiempo, tan increíblemente atraído por ella. ¿Qué estaba sucediendo con él? ¿Por qué no podía apartarse de esta sensación? ¿De esta conexión extraña pero tan palpable? Antes de que pudiera decir algo más, la reina lo besó. No fue un beso como los que había imaginado, sino algo más profundo, algo que iba más allá de la simple atracción. Era una conexión, algo que lo hacía sentir como si estuviera siendo absorbido por la propia energía de ese planeta. La intensidad de ese beso fue como una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo, dejándolo sin aliento. Al separarse, Jake miró a Vestra, sus corazones latiendo al unísono. ¿Qué fue eso?, preguntó, todavía aturdido por lo que acababa de suceder. Vestra lo miró fijamente, su rostro tan cerca del suyo que Jake casi podía sentir su alma. Eso, Jake, es lo que se siente cuando el destino se encuentra con el deseo. El ambiente en la sala había cambiado. Ahora no había tensión, solo una comprensión mutua, un entendimiento tácito. La reina lo había dejado claro, su prueba no era solo sobre fuerza o resistencia. Era sobre algo mucho más grande, algo que iba más allá de los simples juegos de poder intergalácticos. Jake sabía que había entrado en algo que no podía controlar, pero algo en su interior le decía que, tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que quería. To be continued.